vamos a las cargas distribuidas. Al final, como siempre, digamos, uno lo puede analizar todo desde un punto de vista físico y matemático y encontrarlo, digamos, de que si usted tiene una carga totalmente de forma arbitraria, como esa que está ahí, ¿verdad? Que no tiene ninguna, todo se puede hacer, digamos, a través de una integral, eligiendo un diferencial chiquitico de área y toda la historia. Pero bueno, esto vamos a pasar por alto en este caso y nos vamos a ir más que todo a que uno siempre, a que vamos a trabajar con áreas y con figuras un poco más conocidas, digamos, triángulos, rectángulos, alguna curva, ¿verdad? Entonces, vean que aquí lo que tenemos es una viga, ¿ok? Que se llama AB, mide 6 metros la viga, y tiene una carga distribuida que se comporta como un trapecio, ¿ok? Empieza en 1500, pequeñita aquí, y se va haciendo más grande hasta que llega a 4500 acá, ¿ok? Entonces hay varias formas de abordar eso, ¿ok? Bueno, también primero, por ejemplo, si yo tengo un caso, yo tengo una viga como esta, ¿ok? Una viga rectangular. Y entonces, luego yo le voy a poner una carga, digamos que yo le pongo una carga así, que también es rectangular. Debí haber hecho la viga, la vamos a hacer de nuevo para que nos quede la parte azul arriba. Ok. Y entonces, a partir de ahí, imagínense que usted, es roja, no vamos a poner tampoco demasiadas de estas rayas, o sea, no vamos a poner muchas flechas porque se nos va la vida, ¿verdad? Pero suponiendo que tenemos ahí unas cuantas. Y también usted se las está imaginando completamente verticales, ¿verdad? Contrario a lo que sus ojos le digan, esas flechas son completamente verticales y son todas flechas, ¿verdad? Entonces, cuando una carga es así tan bonita, también portada como un rectángulo, entonces ¿a dónde está el centroide de un rectángulo? ¿Verdad? Preguntó Dora. Y allá le respondieron que en el centro. ¿Ok? Muy bien. Porque, como es un rectángulo, ya sabemos que el centroide está en el centro. Entonces, ¿cómo se va a calcular el área de esta carga distribuida? ¿Verdad? Hay que tener cuidado con las cargas distribuidas, de cómo nos las imaginamos, ¿verdad? De cómo nos las imaginamos. Porque en realidad las cargas distribuidas tienen una característica bastante particular, que son las unidades, ¿ok? Y son, digamos, las dimensiones de ese rectángulo. Ese rectángulo, por ejemplo, va a tener acá una dimensión que sería la base, ¿verdad? Que sería esta dimensión. Pero esta dimensión, así como usted la conoce, ¿verdad? Evidentemente es una longitud y al ser una longitud van a ser, por ejemplo, 6 metros. O sea, una cosa así, 7 metros, 8, o sea, una cosa con metros. Pero resulta que la carga distribuida está en algo así como por decir 1000, pero 1000 newtons, ¿verdad? Una unidad de fuerza, pero entre metros. ¿Ok? Entonces realmente no son la misma cosa. O sea, uno es una distancia y el otro es una fuerza dividida entre una distancia. Entonces, usted no se asuste de que este lado que se ve así tan grandote mida 6 y este que se ve así tan chiquito mida 1000, porque en realidad no son la misma cosa. Esto no son 1000 metros, ni tampoco son 1000 newtons, son 1000 newtons entre metros, ¿verdad? Que es otra cosa, una idealización de la fuerza. Entonces, básicamente lo que usted tiene que calcular es el área de este rectángulo, un rectángulo que envuelve a todas esas flechitas, ¿ok? Que básicamente tiene por base 6 y que tiene por altura 1000 metros por newtons por metro, se cancelan los metros y nos quedan newtons. ¿Ven? Entonces, lo bonito acá es que nos queda una cosa que son 6000, ¿vale? Lo voy a hacer así grande porque es una flecha más grandotota, ¿verdad? Estos son 6000 newtons porque ya los metros se cancelaron
Y lo bonito acá es que la distancia, como esto es en el eje X, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar el centroide del rectángulo en X. Pero ya usted sabe que el centroide del rectángulo en X es la mitad de la distancia. ¿Ok? Eso usted lo tiene muy claro. En Y también. ¿Verdad? Pero bueno, en este caso que lo que nos lo piden es en X. Entonces usted lo que tiene que saber es que le están hablando de esta distancia. Y esta distancia, usted y todo el mundo sabemos, ¿verdad? Que eso mide exactamente 3 metros. ¿Ok? Entonces ven qué bonito, porque ya lo que nos dejó esto, la moraleja que nos deja esto, es que esto es equivalente a tener su viga, ¿verdad? A tener una única fuerza de 6.000 newtons, ¿ok? Y saber la distancia a la que está ubicada. Entonces, ¿de qué le permite eso? Digamos, ¿de qué le sirve eso? En realidad eso le sirve para calcular un momento, ¿verdad? Porque si yo ya sé que yo tengo una distancia con respecto a uno de los extremos, por ejemplo, idealicemos que en el extremo hay un apoyo, ¿verdad? Y que yo hago sumatoria de momentos allí, yo ya sé cuál es la fuerza y sé cuál es el brazo de palanca. O sea, básicamente lo que me doy cuenta es que lo único que yo hago es convertir esta materia nueva, convertir esta materia nueva a la materia anterior. O sea, esto es lo nuevo. Lo nuevo es tener una carga distribuida. Básicamente, con el conocimiento que adquirimos de centroides, sacamos el centroide del área, que en este caso es un rectángulo, nos da una fuerza en el puro centro, y volvemos a lo que tenemos, a lo que incluso entra en el examen, ¿verdad? Que es poder calcular las reacciones cuando tenemos fuerzas puntuales. Entonces vea que es una maravilla porque ya lo que hicimos fue, o sea, simplemente es un paso adicional que tenemos que hacer ahora para convertir la fuerza, la carga distribuida, en una única fuerza, o en dos o en tres, si son varias cargas distribuidas. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, y aprovechando que ya ahí tengo cosas dibujadas, ¿verdad? Veamos eso que está, digamos, lo que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es un área, es una carga distribuida triangular. ¿Ok? Pero esa carga distribuida triangular, lo que yo hago es que la voy, como siempre, a partir en áreas conocidas. ¿Ok? Entonces yo la voy a partir en un rectángulo que ya lo tengo aquí dibujado y lo voy a partir en un triángulo que todavía no lo he dibujado, ¿verdad? Entonces lo vamos a dibujar. Este sería la parte esta del triángulo. ¿Ok? Y entonces incluso yo tengo que dibujar nuevas flechas. ¿Por qué tengo que dibujar nuevas flechas? Porque aunque eso esté una cosa ahí encima de la otra, realmente en mi cabecita yo me lo tengo que imaginar como que son dos cosas separadas. ¿Ok? De verdad son dos cosas separadas porque yo mismo me encargué de separarlas. Entonces, lo que está abajo es un rectángulo que tiene por área 6 metros, ¿verdad? ¿Y cuál sería la altura? Ok, ¿cuál sería, digamos, el valor de la carga distribuida en newtons sobre metros que representa la altura? Y entonces esa respuesta me la da el mismo ejercicio, ¿ok? El mismo enunciado. El enunciado me decía que aquí la fuerza eran 1.500, o la carga distribuida eran 1.500 newtons por metro. Aquí, en el lado, digamos, más a la izquierda, en esta flechita. Entonces, como esto es un rectángulo, todas estas flechitas representan 1.500 newtons por metro. ¿Ok? Entonces, este rectángulo es de 1.500 newtons por metro. ¿Ok? Eso es así. Y ahora vamos con el triángulo. ¿Ok? Vamos con el triángulo. El triángulo me representa una, digamos, como es una nueva cosa, y eso es lo que tengo que entender, tengo que tener mucho cuidado de que yo aquí arriba ponga 4.500. No, porque es, digamos, esta flecha medía 4.500, pero ya le quité 1.500 del rectángulo. Entonces, lo importante acá
es que quedemos claros en que la altura de este triángulo es solo 3000, ¿verdad? Porque era 4500 cuando tenía toda la cosa, pero ahora que le quitamos el rectángulo y le quitamos los 1500 de abajo, pues, obviamente solo nos quedan 3000, ¿ok? Y de lo que se trata esto es de que ahora convirtamos estas dos en dos fuerzas distribuidas, en dos fuerzas distribuidas, ¿verdad? Entonces, yo voy a convertir la del rectángulo, ya sé cómo va la cosa, ¿verdad? Ya sé que va aquí en el medio y no va para arriba, va para abajo. Entonces yo ya sé que la del rectángulo es una fuerza como así. No sé si debería tal vez cambiarle el color, que si yo la vamos a poner en este color así bien feo, ¿ok? Y esa fuerza es la del rectángulo, o sea, 6 metros por 1500, porque el área del rectángulo es eso, base por altura y ya. Entonces, eso sería 1500 por 6, pues da 9000. Y ya es una fuerza, o sea, ya son newtons, 9000 newtons. Ahora usted calcula el área del triángulo, ¿verdad? Y entonces el área del triángulo es la base, que mide 6 metros, por la altura, que mide 3000, pero como es un triángulo dividido entre dos, ¿cuál es la sorpresa? Que también da 9000, pero bueno, no importa. Este, Al final es porque es 6 por 3000, 18000, dividido entre 2, 9000. Lo importante es que ubiquemos el centroide, eso es lo que es realmente importante. Porque como esto es un triángulo, ¿verdad? Nos acordamos que el centroide está a un tercio desde la base, ¿verdad? Que consideremos como base para el tema del centroide. Como el centroide aquí es en X, necesitamos considerar la base alguna medida vertical. Entonces, evidentemente, este punto no es la base, es este, ¿verdad? Entonces está un tercio de aquí para allá, ¿ok? Y eso es clave. Entonces, ¿quién es un tercio de aquí para allá? ¿Verdad? Si esto mide 6 metros, sabemos que un tercio, pues son 2 metros, ¿verdad? Entonces vean que lo más importante, o sea, algo que es tan importante como calcular el valor de la fuerza resultante de una carga distribuida, es calcular la ubicación de esa carga distribuida. Eso es vital para poder hacer la sumatoria de momentos, ¿ok? Entonces, la resultante de esa carga distribuida está exactamente aquí arriba, ¿ok? Más si la voy a poner ahí levantadita porque en realidad para que lo recordemos que esa es la del triángulo, ¿ok? Esa era 9000 newtons y esta resulta que también es 9000 newtons, pero también es importante que entendamos que se obtuvieron de manera diferente, ¿verdad? Uno es 1500 por 6 y el otro es 6 por 3000 entre 2, ¿ok? Y entonces vean que esto es lo que queda. Esto es, o sea, estas dos fuerzas son las que van a perdurar para el ejercicio. Ya usted se olvida de la carga distribuida, porque ya usted convirtió la carga distribuida en dos cargas puntuales y ya puede resolver como hemos venido resolviendo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sabemos? Sabemos que aquí hay un patín, ¿lo ve? En A hay un patín. Entonces, en A solo tenemos una reacción vertical y es una reacción vertical hacia arriba. ¿Ok? Entonces, nadie me tiene haciéndolo hacia abajo, si estoy diciendo que es hacia arriba, ¿verdad? Ahí hay una reacción vertical hacia arriba, o presumimos que es hacia arriba, ¿verdad? Tal vez sí, porque estas dos van hacia abajo, ¿verdad? Pero entonces, y aquí en B, que hay un gozne, ¿verdad? En B hay un gozne, o una articulación, ¿puedo hacer otro nombre? Articulación, gozne, o pasador, puede ser también. Esos dan dos. Y además tenemos una reacción horizontal, ¿verdad? Pero la reacción horizontal le va feo porque casi siempre nace muerta en estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, aquí hay un Bx, pero Bx es igual a cero, ¿ok? Y tenemos un By
que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Es incógnita. Y tenemos un AY, el cual también es incógnito. ¿Ok? Tenemos que calcular a ver cuántos son. Y entonces hacemos nuestras siempre ya conocidas ecuaciones, nuestras artimañas, que son la sumatoria de fuerzas en Y, que en realidad no me va a decir mucho en este caso, porque vean que quedaría algo así como que AY, ¿verdad? Más BY, porque ya sabemos que todo lo que va para arriba es lo positivo, menos 9000, menos 9000 es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos queda básicamente. Y de ahí que AY más BY sea, digamos, igual, porque los 9000 se suman y pasan al otro lado, ¿verdad? Sería igual a 18000. Y ahí con bastante insatisfacción decimos que esa es la ecuación 1 porque no podemos resolver nada más. ¿Ok? Esto salió de que la sumatoria, obviamente no puedo hacer el símbolo de sumatoria, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que sale de aquí. Y ahora la ecuación que sí es importante es la suma, o sea, una ecuación de momentos, ¿verdad? Una sumatoria de momentos. ¿Y a dónde hacemos momento? Puede ser en A, puede ser en B, es lo mismo. Entonces digamos que vamos a hacer sumatoria de momentos en A y vamos a decir que esa sumatoria de momentos es igual a 0. ¿Ok? Y ya sabemos que lo que gira a favor del reloj, ¿verdad? Como los 9000, vean que si usted pone el punto de giro acá y usted se imagina lo que estas flechas hacen con respecto a este punto, le queda un sentido de rotación así, ¿verdad? O sea, lo que estoy haciendo ahorita con el puntero, que eso al ser a favor del reloj es negativo. La fuerza AY no hace nada, ¿verdad? Porque evidentemente como está ahí en el mismo punto, no tiene brazo de palanca y por lo tanto su aporte es 0. Y el BY gira en contra del reloj, ¿verdad? Como Charizard dándole la vuelta al mundo, y entonces eso es positivo, ¿ok? Eso es positivo. Entonces, a raíz de la sumatoria, lo que tenemos es BY, ¿verdad? Por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca de BY? Es toda la viga, o sea, 6 metros, ¿ok? Menos, porque ahora vienen las negativas, ¿verdad? Vienen las negativas, que son 9000 por su brazo de palanca, digamos, estamos hablando del primer 9000, el del rectángulo, el brazo de palanca es 3, y ahora va el segundo 9000, cuyo brazo de palanca es 4, ¿verdad? Entonces vean que eso es lo que es realmente importante, que pudimos obtener los brazos de palanca y por lo tanto hacemos esta sumatoria bien. O sea, esta flecha no las pusimos en cualquier lado. Y bueno, eso es igual a 0. ¿Ok? Luego de ahí lo que sigue es que ya ahora nos va a quedar 6BY, ¿verdad? Porque por lo general escribimos el número adelante. Multiplicamos 9000 por 3 y eso da algo así como 27000. Y multiplicamos 9000 por 4 y eso da algo así como 36000. Y eso es igual a 0. Luego los números los pasamos al otro lado del igual, ¿verdad? Y pues, bueno, pasan positivos, digamos, 27000 más 36000. Luego hacemos esa suma, la cual da algo así como 63000, ¿verdad? Y luego pasamos el 6 a dividir, de ahí que BY sea igual a 63000 dividido entre 6, y de ahí pues que BY sea algo así como 10500. Ajá, yo 10500. Ah, bueno, no, sí, todavía. ¿Ok? Entonces, básicamente, vea que eso, yo creo que está bien. A ver, sí, así que sí. Y ya tenemos cuánto dio BY. Y básicamente ustedes dirán, si BY es 10.500 y BY más AY tienen que sumar juntos, no, ahí no. Ah, y BY y AY tienen que sumar 18.000 y ya pagué 10.500, de verdad, ahí se nos prende el balín y decimos, ok, AY tiene que ser igual a 7.500. ¿Ok?
Y como no son peras ni nada, son newtons, ¿verdad? Entonces aquí vamos a rápidamente, y sin que usted se dé cuenta de que lo estoy agregando después, vamos a poner que esos son newtons también, ¿ok? Entonces vean que ya tenemos la respuesta. Y como los dos nos dieron positivo, ¿verdad? Como los dos nos dieron positivo, significa que estábamos bien en decir que los signos iban hacia arriba, ¿ok? Estábamos bien en decir que los signos iban hacia arriba y básicamente eso es. O sea, vean que el ejercicio, todo esto de las sumatorias de las fuerzas y momentos es lo que ya vimos. O sea, aquí por eso es que en este caso si la materia es, o sea, no es que es acumulativa, es que es necesaria para poder seguir avanzando. Y lo único nuevo fue convertir estas bonitas flechas distribuidas en dos flechas puntuales. ¿Ok? Eso es lo que es nuevo en este tema. Y esta sería, digamos, la manera en la que yo lo resolví acá. En la presentación también está resuelto un poco diferente y les voy a contar por qué. Porque esto se puede partir de muchas maneras. Se puede partir, por ejemplo, se puede decir que lo partimos como dos triángulos. ¿Ok? Esto está muy grueso, entonces lo vamos a achicar, ¿verdad? Sería partirlo en dos triángulos. Eso es lo que hace la presentación. A mí no me gusta porque me gusta más siempre que me dan un trapecio, así yo siempre lo parto rectángulo y triángulo arriba, porque este triángulo así, isósceles, no me gusta demasiado, pero bueno, es un gusto, digamos, no pasa nada, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Entonces vean que acá lo que hacen es decir eso, ¿verdad? Lo parten en dos triángulos y hacen, y no sé si ustedes notaron, yo obtuve dos fuerzas resultantes, ¿ok? Yo prefiero trabajar con los dos 9000, ¿verdad? La otra opción es encontrar una única fuerza resultante, que es básicamente hacer un único centroide, ¿verdad? Encontrar el centroide de estos dos triángulos, en este caso está a 3500, y básicamente la sumatoria de las áreas es la fuerza. Entonces, el ejercicio dice que es una única fuerza de 18.000, ¿verdad? Recuerden que era 9000 más 9000, y en vez de decir que uno está a 3 y el otro está a 4, en este caso dicen que obviamente está el promedio, que es 3,5. Bueno, eso se vale, lo que pasa es que no siempre las figuras son tan bonitas como esta, entonces yo prefiero hacerlo de la otra manera. Pero bueno, aquí se presenta la solución y vean que esta parte de aquí básicamente se hace muy rápido, nada más se dice cuántas son las respuestas porque ya ustedes bien podían calcular. ¿Ok? Vamos a hacer este otro ejercicio, el cual siempre me parece que es interesante porque esta es una misma línea, que es una misma pendiente y no nos da la cuota. Entonces, en este ejercicio de acá, básicamente es encontrar dos fuerzas puntuales que vengan a sustituir las fuerzas estas distribuidas, que son 1500 acá, en este extremo, y 900 en este otro. Lo importante acá es encontrar cuánto vale esta distancia, ¿verdad? O sea, si nosotros acá pudiéramos levantar esta cota, vean que lo hago como a línea de centro, ¿verdad? Porque en teoría la viga, al final para todos los fines tiene un espesor despreciable. Digamos, uno puede suponer que las fuerzas se están aplicando a línea de centro de la viga y eso está bien, eh, porque al final no afecta nada la altura de la viga, ¿verdad? Entonces vamos a decir que está aquí a línea de centro. Entonces vean que la cota que necesitamos encontrar es esta que estoy dibujando acá, ¿verdad? Que básicamente es la cota que me va a decir cuánto es la base de este triángulo, ¿verdad? Poder decir, qué sé yo, X distancia multiplicado por 900 entre 2, y obviamente la del otro lado pues va a ser 4 menos ese X, ¿verdad? Entonces esas dos distancias es necesario que las conozcamos. Y en realidad sí tenemos o tendríamos que tener, digamos, las herramientas suficientes para poder calcular eso, ¿ok? Ya que tenemos dos triángulos, tenemos las alturas, ¿verdad? Y esos dos triángulos tienen, digamos, o sea, como comparten esta línea,
son triángulos semejantes, ¿verdad? Son triángulos semejantes, entonces tenemos que este valor es, por decir algo, X, ¿ok? Y tenemos que este valor, ese X no sirve así de ese color, entonces este sería X y este valor es 4 menos X, ¿ok? Entonces, vean que básicamente es hacer una regla de tres, ¿verdad? Y vamos a verlo acá en la cámara, ¿ok? Entonces, sería algo como lo siguiente, ¿verdad? Tenemos acá 900, acá tenemos 1500 y en medio lo que tenemos es una línea así, ¿verdad? Estas flechas apuntan hacia arriba y estas apuntan hacia abajo y básicamente lo que tenemos son dos medidas. Yo le puse X a la de este lado y a este le puse 4 menos X porque sabemos que todo es 4, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Entonces, en los triángulos semejantes uno puede decir que X va con 900, ¿verdad? La base con su altura, y que eso es equivalente a la base 4 menos X con su altura, que es 1500. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tendríamos que decir y sería resolver eso, ¿verdad? Que hay muchas formas de resolverlo. Pueden hacerlo en la calculadora hasta con Chill Solve, pero yo lo voy a multiplicar este aquí y este allá. Entonces va a quedar 1500X y va a quedar 900 por 4 menos X, ¿verdad? Entonces, yo 1500X es igual a 3600 menos 900X y de allí que el número con letra lo pasamos a este lado y el otro lo pasamos allá, ¿verdad? Y entonces 900X es igual a 3600 menos 1500, 2100 y de ahí que X sea 2100 entre 900, ¿verdad? Que eso es algo así como 2.33333. Y entonces eso lo que significa, ¿verdad? Es que esto va a medir, hay un error, ¿verdad? Aquí tenía que haber un error, no podía ser. Este 900, de nada más yo lo pasé allá a sumar, pero o sea, no sé qué dice el ridículo de aquí en adelante, está completamente malo. Eh, porque en realidad nada más el 900 tenía que pasar a sumar, el 1500 no tenía que pasar a restar porque el 1500 ya era con X, ¿verdad? Entonces, está totalmente equivocado, ahí me disculpan, y básicamente queda 1500 y esto pasa a sumar y eso es igual a 3600, perdón, que me pasó, y esos dos se suman, son 2400 X, y eso es igual a 3600 y ese 2400 pues pasa a dividir, y de ahí que X sea 3600 entre 2400, ¿verdad? Que eso da 1.5. Eso da 1.5 metros, ¿verdad? Entonces sería, eso sí tiene sentido porque tenía que ser más corto el lado del 900, ¿verdad? Proporcionalmente este lado tiene que ser más corto que el otro porque esto es más pequeño que esto. ¿Okay? Entonces esto vale 1.5 y esto vale 2,5. ¿Ok? Hay otras maneras en las que eso se puede hacer. Por ejemplo, eso se pudo haber hecho con la cota de 4 para que solo haya un valor de X. Nada más que si se hace con la cota de 4, hay que considerar, digamos, como que existe un gran triángulo, que es el triángulo que tendría por base 4, que es este que estoy dibujando acá, ¿verdad? Este gran triángulo. Entonces, el valor de su altura es 1500 más 900. Eso es lo que también tendríamos que tomar en cuenta allí. Entonces, la otra posibilidad que también se pudo haber hecho era decir que X va con 900, así como 4,
es la distancia total, va con 2700. ¿Sí? Básicamente el 2400, que es la suma, ¿no? 900. Y básicamente el resultado es lo mismo. Vean que es nada más pasar aquí, aquí, y eso da 2400x, y el 900 para allá y da 3600. Entonces vean que básicamente es el mismo resultado. O sea, que x es 1,5. Entonces, independientemente de cómo lo hagan, la idea es que encuentren la regla de 3 que nos diga cuánto vale el valor de x. ¿Ok? Y entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos resolver, ¿verdad? Ya podríamos resolver porque entonces básicamente es que si esta es la viga, que la voy a representar como una línea así plana, y veamos cuáles son las condiciones de apoyo. Las condiciones de apoyo es que está empotrada, ¿lo ven? Este no lo hemos trabajado mucho, tal vez el empotramiento, un par de veces nada más. Y lo que tiene, recuerden que este tiene tres reacciones, ¿verdad? Entonces, recuerden que este sería, digamos, el punto A y este es el punto B, y que allí en B hay de Y, hay de X, y lo más importante es que hay un momento en B. Ok, ese es el que no se nos puede olvidar, que hay un momento en B, porque el empotramiento nos da eso. Ok, entonces tenemos que encontrar esas tres reacciones. Obviamente, como no hay fuerzas horizontales, Bx vale 0, pero bueno, ya lo vamos a ver. Y lo otro que tenemos que hacer es encontrar la fuerza resultante de esas dos cargas distribuidas. ¿Sí? Cargas distribuidas que están ubicadas allí, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la de 1500 y acá tenemos la de 900. ¿Sí? Entonces, este valor es 900 newtons por metro y este valor es 1,5 metros y este valor son 2500 newtons por metro y este valor son 2,5 metros. Esto es 1500. ¿Sí? Entonces, ya lo podemos hacer porque básicamente es el área de un triángulo, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, en este caso es 900 por 1,5 dividido entre 2 y eso da 675. Ahora, a un tercio de la base, como la base mide 1,5, nos cubre a un tercio para allá, sería a medio metro desde el punto A. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, la fuerza resultante es esta, ¿verdad? Eso vale 675 newtons, porque es 900 por 1,5 entre 2, y esta distancia son 0,5 metros. ¿Okay? Si esto es 0,5 metros, ya sabemos que al punto B tenemos el resto para llegar hasta 4 metros, y entonces esta distancia es 3,5 metros. ¿Ok? Y ahora, la resultante de esta fuerza es 1500 por la base, que es 2,5, pero entre 2 porque es un triángulo, ¿verdad? Y eso va a dar 1875 newtons, ¿ok? Y la distancia, esta es un tercio de los 2,5, ¿ok? Y como ya esa distancia parte desde donde está el punto B, ya ese sería el brazo de palanca, porque como la sumatoria de momentos la vamos a hacer en B, esto sería la distancia que andamos buscando. Si la sumatoria de momentos por alguna razón la hubiéramos querido hacer en A, esta distancia ya hubiera sido suficiente para la flecha de 6,75 y más bien tendríamos que encontrar esta otra distancia, pero es exactamente. Entonces 2,5 entre 3 me va a decir que esto está a 0,833, ¿ok? De el punto B. Entonces, bueno, por sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Todo lo que va para la derecha es positivo, en realidad solo está Bx,
Entonces de ahí que Bx sea 0. Por sumatoria de fuerzas en Y, lo que va para arriba es igual a 0. Y entonces en ese caso tenemos a BY para arriba. Profe, ¿Sí? la fuerza de 1875 newton, digamos, tiene que multiplicarse 1500 por la distancia 2.5 dividido entre 3. Entre 2, porque es el área de un Entre, triángulo. ok. Ajá, sería 1500 por 2,5, ¿verdad? Esa es el área dividida entre Ok. 2 porque es un triángulo. Y Ajá. lo que es un tercio es a la distancia. Ok. ¿Sabes? Porque recuerde que en un triángulo, ¿verdad? Si este es el triángulo, el centroide está a un tercio, ¿ok? De lo que Ujú, mida esta distancia es un tercio, ¿ok? ujú, ok. Entonces, de ahí que ese sea el valor. Bien, Listo. perfecto. Entonces, vean que acá muchas veces cometemos este pecadillo porque como BY ya es positivo, ¿verdad? Lo ponemos hacia arriba. El 675 es hacia arriba, lo ponemos. Y el 1875 es hacia abajo y lo ponemos y decimos que eso es igual a 0 y agarramos y decimos, bueno, 675 menos 1875, ¿verdad? Entonces BY menos 1200 es igual a 0, entonces rápidamente decimos, BY tiene que ser igual a 1200. Y por alguna razón terminamos ahí, ¿verdad? Se nos olvida que existe el momento en B. Siempre se nos olvida que existe el momento en B, porque por lo general andamos buscando solo como, o sea, pensamos que solo tenemos que encontrar reacciones verticales u horizontales, pero de vez en cuando tenemos que encontrar momentos. Entonces tenemos que hacer sumatoria de momentos en B. Y lo que va en este sentido es positivo, ¿verdad? Y ahí el primer valor que se pone es el momento en B, porque ahí existe un momento, ¿ok? Cuando hacemos sumatoria de momentos en un patín, en un gozne, nunca hay un término que se llame momento algo, porque en los patines, en los goznes no hay momentos, pero en los empotramientos, como en este caso, sí hay momentos. Entonces, tienen que estar siempre claros de que cuando hay un empotramiento, tienen que considerar el momento, ¿verdad? Entonces sería MB. Luego, las únicas dos fuerzas que hacen momentos son estas dos, porque en realidad la BY y la BX, bueno, BX era 0 y BY ahí está, entonces no hace momento. Este momento es positivo, más 1875 por 0.833 y este momento es negativo, ¿verdad? Menos 675 multiplicado por 3,5. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Y bueno, el momento en B y 1875 por 0.833, 1561,88 y 675 por 3,5 menos 2362,5 igual a 0. Hacemos esa, ¿verdad? Esto se suman, como el negativo más grande da negativo, pero como está negativo pasa al otro lado positivo. Entonces básicamente es decir, 1561,88 menos 2362,5 da negativo, ¿ven? Pero como pasa al otro lado del igual, pasa positivo. Entonces el momento da 800,62, ¿verdad? Newton por metro, porque esas son las unidades del momento. Y como el momento nos dio positivo, lo que significa que nos dé positivo es que estábamos bien con el signo que le pusimos, significa que el sentido de giro es S y BY, como nos dio positivo, significa que sí va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, bueno, yo tengo como una duda que es como, es como un poco con eso sobre la dirección de, como el momento, pero cuando el resultado de los momentos en general nos dan, o sea, siempre deben de dar positivo porque si nos dieran negativo, quiere decir como que está mal, pero se refiere a que la dirección del momento que pusimos es errónea o a la dirección de las fuerzas como en el empotramiento de B, Y o B. no, sería solo a como puso el momento, ¿verdad? O sea, imagínense que yo hubiera, o sea, yo tengo esto, ¿verdad? Esta es la viga, y al final en la viga, digamos, básicamente para el momento solo nos importa que esto es 3,5 y que aquí hay una fuerza de 675, ¿verdad? Y nos importa que aquí hay una de 1875 y que
y esto es 0.83. Y nos importa que aquí, digamos, al final lo que había era un BY y hay un BX, y yo, digamos, que hubiese puesto el momento en la dirección negativa, MB. Ahora lo pongo en la dirección negativa. Entonces, cuando yo luego hago sumatoria de momentos, no importa cómo ya haya puesto BY y BX, al final eso va a ser cero porque yo hice la sumatoria de momentos aquí. Después, entonces yo digo que la sumatoria de momentos en B, por convención, sí tenemos que tener una convención, esto es lo que es positivo, ¿verdad? Esto es lo que es positivo, el giro en contra del reloj. Pero entonces yo hubiera empezado diciendo, ok, esto, como lo puse, es negativo, porque lo puse de manera negativa. Luego, más, ¿verdad? Porque este gira a favor del reloj, 1875 por 0.833, menos 675 por 3,5. Y eso es igual a 0. Entonces esto me va a dar menos MB, ya esto dijimos que nos daba 1571.88, y esto dijimos que nos daba 2362.5 igual a 0. Menos MB, hacemos esta resta, ¿verdad? Menos 800.62, eso es igual a 0, lo pasamos al otro lado, siempre nos queda negativo el MB, y da 800,62, pero yo tengo que finalmente pasar este negativo. Entonces, vean que MB me da menos 862 newtons por metro. ¿Qué es lo que significa este menos? Que adiviné mal la dirección. O sea, que realmente él no iba en este sentido, sino que iba en el otro. Entonces, la respuesta final tiene que ser siempre ponerlo positivo y decir, ok, yo estaba nada más equivocado con el signo, en realidad él gira para allá. Y eso Ok. es... Ajá. Entonces sí no afectaría como la dirección de las fuerzas, o sea, eso no afectaría la dirección de las otras fuerzas en el momento. No, no, de hecho no lo afecta, digamos, si usted toma mal esa decisión, nada más se va a reflejar en que el signo, a la hora que calcula la respuesta, el signo le dio negativo, y lo único que tiene que hacer es cambiar. Esa sería, Oh, digamos, la condición. ok, gracias. Con gusto. Ahora, eh, vamos a hacer otro ejercicio. Ahí también podemos volver a poner las direcciones y podemos ponerlas tal vez en la dirección equivocada para que veamos de nuevo el efecto de eso. Entonces vean que, bueno, este es muy similar. Entonces digamos que no lo vamos a resolver. Lo va a resolver ustedes en casa, y vamos a hacer tal vez el ejercicio 5, el cual lo que me gustaría es que dividan la fuerza, ¿verdad? Dividan la fuerza, o sea, dividan cómo van a hacer eso y vayan calculando las fuerzas resultantes, ¿ok? Y entonces, en un par de minutos, ya yo lo empiezo también a hacer, a ver si el resultado nos da equivalente, ¿ok? Entonces vayan haciendo eso, y cualquier cosa, pues me preguntan. Aquí estoy. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Bulbasaur! ¡Bulbasaur! Ok, entonces vean, yo acá no sé cómo lo harían ustedes, digamos, pero lo que yo considero es que lo mejor es mantener este rectángulo, ¿verdad? Como uno solo, de principio a fin, que desde aquí, y tener el triangulillo acá que le agrega una fuerza adicional. Entonces, básicamente lo que yo haría sería dividir acá en con esta línea, y decir, ok, este es un rectángulo que tiene por área 10 de base, ¿verdad? 10 multiplicado por 2, o sea, 20, y a la mitad de la distancia, ¿ok? Entonces, yo lo que diría es que aquí existe una flecha, esta flecha de la del rectángulo, ¿ok? Que este valor, bueno, que esta cota, vamos a hacer aquí la cotita, y la vamos a hacer con un trazo más fino, que esta cota son 5 metros,
porque es la mitad de 10, ¿verdad? Básicamente. Y decir acá que estos son 5 metros. Y decir acá que el valor de esa fuerza es 2, ¿verdad? El rectángulo, multiplicado por 10 de la base, y decir que esa fuerza vale 20 kilonewton, ¿verdad? Entonces, decir eso. Luego, diría que este triángulo, ¿verdad? Ahora la altura del triángulo, la base sigue midiendo 6 metros, pero la altura del triángulo es 4, ¿verdad? Este valor ya no aplica porque ya le quité la parte de abajo del rectángulo, entonces ese valor ahora es 4 kilonewtons por metro, ¿verdad? Entonces, me quedo ahí medio feo, 4 kilonewtons por metro, y decimos, ok, el área del triángulo sería 6 por 4, pero entre 2 porque es un triángulo. Y entonces eso daría 12, ¿verdad? Y tenemos una flecha que la vamos a hacer tal vez en este otro color, que es no quise hacerlo en negro, que es la flecha del triángulo, ¿verdad? Que sería esta, que está ubicada a 1/3 desde este punto que es la base, ¿verdad? Esta es la base del triángulo. Entonces, desde aquí a 1/3 de 6, ¿ok? Que eso es 2. Pero que el valor, ¿verdad? El valor de esa fuerza es, voy de nuevo, 4 por 6 entre 2, o sea, 12 kilonewton, ¿ok? Y que la cota, ¿verdad? La cota de eso es dada por esta distancia, que vamos a marcar acá, dada por esta distancia. Y esta distancia es 1/3 de la base del triángulo, siempre visto desde el punto donde está la base. O sea, si este triángulo hubiera sido como que es un triángulo que está, digamos, con respecto al punto A, la base está lejos. Yo igual hubiera puesto la distancia a 1/3 y tengo que considerar cuánto valen los otros 2/3 para poder eventualmente hacer la sumatoria de momentos, ¿verdad? Porque la sumatoria de momentos eventualmente la voy a hacer aquí en el punto A. Pero bueno, satisfactoriamente este triángulo está acomodado de forma buena para nosotros, útil para nosotros. Entonces lo vamos a poner de una vez, ya esa es la cota que ando buscando, de una vez esa es la cota que me sirve. Entonces 2 metros, ese sería el valor. ¿Ok? No sé si alguien tuvo problemas para encontrar eso o después, incluso viendo de que yo lo acabo de hacer, si todavía le genera dudas, para volverlo a explicar si es necesario. ¿Ok? Profe, Vea usted que- solo cambia el valor de 4, ¿verdad? Ahí en 6. Sí, porque, digamos, como yo hago este rectángulo, ¿verdad? Como yo digo, esto es un rectángulo, entonces ya esta altura ya no mide 6, mide 4, ¿verdad? Porque le quitamos 2 abajo. O sea, ya ahora este nuevo triángulo, esta nueva, digamos, esta nueva figura, así en otro color bien, bien diferente. Entonces, este triángulo ya tiene por medidas básicamente de solo 4, ¿verdad? Ya no mide 6. Eso Ok. siempre hay que tenerlo presente. Y es una fuente de error bastante, digamos, bastante fácil de caer y de ya todo estaría mal, ¿verdad? Porque estaríamos sobreestimando la fuerza. Estaríamos diciendo que en realidad el triángulo, si vos utilizas un valor de 6, en realidad ni siquiera estás haciendo el mismo triángulo, estarías haciendo este triángulo porque sería llegarlo hasta abajo, ¿ves? Y eso estaría pues equivocado. Entonces, para no equivocarnos, es que hacemos la corrección. Ok. ¿Ok? Y entonces ahora ya sí nos vamos a pasar a la cámara, pero solo vamos a dibujar las fuerzas puntuales, ya no vamos a dibujar las cargas distribuidas. Entonces,
dice que tenemos que esta es la viga, ¿ok? Tenemos que esto era un empotramiento. Entonces, digamos que vamos a dibujar un empotramiento ahí muy suavecito. Y vamos a decir que acá existe una fuerza que se llama AY. Que existe, digamos, una fuerza, qué sé yo, que se llama AX. Y que existe un momento, vean que lo estoy poniendo en la dirección negativa, ¿verdad? Pues lo estoy poniendo, no, lo estoy poniendo en la dirección positiva porque este maldito instinto que no me deja, pero ya lo vamos a cambiar, vamos a ponerlo en la dirección negativa, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner a favor del reloj, el cual es la dirección negativa, ¿verdad? Sí. Entonces lo vamos a poner en la dirección negativa, a ver qué pasa. Y capaz en este caso esa es la dirección. Y tenemos dos fuerzas, ¿verdad? Tenemos una fuerza acá en el puro centro que vale 20 kilonewtons. Esta distancia que está acá, es 5 metros. ¿Ok? Y luego tenemos otra fuerza que vale 12 kilonewtons, producto de 6 por 4 entre 2, ¿verdad? Y esa fuerza, esta distancia, es 1/3 de 6, que es 2 metros. ¿Okay? Eso sería ya el equivalente, ya este ejercicio, digamos, ya es como los que tenemos que resolver con respecto al capítulo 4, ¿verdad? Que es nada más hacer sumatorios de momentos y de fuerzas. Entonces vean que tenemos estas dos fuerzas que van hacia abajo, una única fuerza que va hacia arriba. Vean que ahí sí a todas luces, digamos, AY va hacia arriba, porque solita tiene que contrarrestar estas dos. Entonces uno esto lo ve así. Luego también uno puede tratar de predecir, digamos, a priori el sentido del momento. Vean que si usted pone el dedo acá y mueve esto, las dos fuerzas hacen rotar esto para a favor del reloj, ¿verdad? Entonces tiene que necesariamente el momento en A ser al contrario, para que si esto quiere girar para allá, algo lo gire de vuelta y quede en equilibrio, ¿verdad? Entonces, pero no importa, o sea, lo ponemos en la dirección que queramos. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas en X, más que todo por una cuestión de oficio, ¿verdad? Y eso es 0, y entonces AX es 0, que eso no hay duda. Luego hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, lo que va para arriba es positivo, y entonces decimos AY va para arriba, menos 12 menos 20 es igual a 0, ¿verdad? Entonces AY es igual a 32 kilonewtons. El hecho de que nos dé positivo significa que sí va para arriba. Okay. Y finalmente hacemos una sumatoria de momentos en A. ¿Ok? Entonces la sumatoria de momentos en A, sentido positivo es el en contra del reloj. Y decimos, ok, ¿qué cosas, cuántas cosas hacen momento ahí? AX y AY no. Son el momento en A que existe porque es un empotramiento, una fuerza y otra fuerza. O sea, son 3 términos. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos el momento en A negativo. ¿Ok? Porque estamos poniéndolo en la dirección negativa. Luego, menos 12 por su distancia, que es 2. Menos 20 por su distancia, que es 5. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Entonces, menos MA menos 24 menos 100 igual a 0, ¿verdad? Entonces, menos MA menos 124 igual a 0, menos MA igual a 124. El hecho de que este negativo hay que pasarlo, ¿verdad? MA es igual a menos 124 kilonewtons por metro. Y vean que el negativo no se deja en la respuesta, o sea, la respuesta siempre será positiva con un sentido de giro, ya sea así o así, ¿ok? El que nos diera negativo significa que no importa cuál elegimos arriba, lo elegimos al revés. Y como arriba elegimos el negativo, la respuesta correcta es el positivo. Entonces, el momento en A es igual a 124 kilonewtons por metro en el sentido de giro positivo, ¿ok? Y ese sería el ejercicio.
¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna pregunta? Vean que estos ejercicios es como lo que ya hemos venido haciendo. Básicamente lo único que hay que considerar es lo que hay que considerar es lo de las cargas distribuidas. ¿Sí? Eh, Profe, sí, dígame. digamos, respecto a lo del momento que dio negativo y entonces significa que va al revés, aunque pareciera ser como que la lógica dice que iba para abajo, digamos como con las manecillas del reloj, si da como en este caso que dio al revés, no hay como que preocuparse, digamos, para efectos de un examen, como que uno diga como, si la lógica me dice que esto va para a favor de las manecillas, pero el ejercicio dice lo contrario. No, pero vea que aquí, aquí sí se mantiene la lógica, porque vea, al final la respuesta nos da que que el momento no tiene esta flecha así como se la pusimos, ¿verdad? Sino que la tiene así. Y vea que la lógica sí se mantiene. Vea, con respecto a este punto, ¿verdad? Usted considere que solo está el empotramiento, o sea, que todavía no hemos revelado las fuerzas. Entonces, si usted tiene esto ahí guindando, de donde tengo la mano, ¿verdad? Y usted, imagínense que esto es un trampolín, ¿verdad? Para tirarse ahí a la piscina. Si usted empieza a brincar, de esto se va a bajar, ¿verdad? O sea, esto va a rotar a favor del reloj. Pero en la vida real, nosotros no vamos a diseñar los balcones como trampolines porque si no a la gente le da miedo estar en. Puede que no se caiga, pero le da miedo. Entonces, nuestro balcón no puede rotar. Entonces, si esto rotaría en el sentido del reloj, internamente, o sea, en el apoyo, tiene que existir un momento que gire en el sentido contrario, ¿verdad? Para que el resultado de los dos giros, las fuerzas queriendo girarme esto y el momento devolviéndomelo, me quede en cero, o sea, me quede quieto. Entonces, por eso es que en la lógica inicial, el verdadero momento lo tendríamos que haber puesto así como está ahorita. Y así como está, es como realmente da. ¿Ok? Profe, Entonces, una pregunta. ajá, dígame. No, Este, bueno. Gracias, profe. Ok, pero este que, dígame. que Ajá. si solo en los empotramientos se incluye el momento de fuerza en A. Sí, claro. Recuerde, digamos que tenemos varios apoyos, ¿verdad? Entonces, podemos tener una viga que lo que tiene es un patín, ¿verdad? Entonces, sí, este es el punto A. Recuerden que, y la viga es así, no importa. Recuerden que el patín le permite a usted girar. O sea, el patín no le restringe ningún tipo de giro. Entonces, la única incógnita que aparece es alguien. ¿Ok? Eso es todo. Por ejemplo, si el patín está inclinado, ¿verdad? Entonces, supongamos que el patín tenga un nivel de inclinación así como el terreno, y la viga también, pero la viga puede estar recta y el patín es el que está inclinado, ¿verdad? Con respecto al terreno no importa. En ambos casos, la reacción es así, pues, y eso no es que sean dos porque el ángulo es conocido, ¿verdad? Entonces, esa sigue siendo una única reacción. Luego, puede haber otro escenario, digamos, o hay otro tipo de apoyo que es como son tres los que más se usan, ¿verdad? Tipo patín, o que solo sea una reacción. Luego está el tipo Gosling, o articulación, o pasador, que por lo general se representa con ese triangulito. Eso, en realidad, a diferencia del patín, que el patín, digamos, usted se lo imagina como una bola, la viga podría rodar, ¿verdad? En el patín, aquí no puede rodar porque uno no puede rodar un triángulo, ¿verdad? O sea, si usted pone un triángulo, no hay forma de que le dé vuelta. Entonces, este también te restringe el movimiento horizontal. Entonces, como le restringe el movimiento horizontal, aparecen dos reacciones, la reacción en Y y la reacción en X, ¿ok? Pero sigue sin aparecer momento porque un patín ahí así indefenso, ¿verdad? Simplemente esto llega y rota y no pasa nada. O sea, no hay restricción a la rotación. Entonces no aparece momento. Pero en el otro tipo de apoyo, que es el que estamos viendo, o sea, que hicimos ejercicios hoy, que es el empotramiento, resulta que el empotramiento lo que se supone es que esto está ahí embebido. Porque la viga realmente sigue,
digamos, y está aquí toda metida en una plasta de concreto, por ejemplo, o si fuera una señal de alto, por ejemplo, está enterrada en el piso, en el suelo, ¿verdad? Entonces, no importa que sea, la idealización es que esto ahí continúa. Entonces, como esto continúa, esto no puede rotar, digamos, no puede girar porque esto está aquí muy bien agarrado. ¿Ok? Entonces, aquí nacen tres reacciones que son la reacción esa que siempre existía y esta también, pero además una reacción a que esto gire. ¿Ok? Entonces, nace un momento en el apoyo, que es el momento en el apoyo que le va a permitir a usted que eso no gire. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, va a clavar un poste, ¿verdad? Va a clavar, digamos, un poste de una cerca o una señal de alto, y usted la entierra de 10 centímetros, ¿verdad? Usted sabe que con cualquier golpe eso se vuelca, o sea, eso rota. ¿Por qué? Porque 10 centímetros en ese caso realmente eso no es un empotramiento, eso se convierte en ¿verdad? Que es simplemente un apoyo simple, donde eso no va, digamos, si usted lo empuja lateralmente, no se va a mover hacia el lado, ni tampoco se va a mover hacia arriba, digamos, pero con cualquier fuerza eso se vuelca. Y si se vuelca, es porque no hay una restricción al momento. O sea, no existe un empotramiento. Para que exista un empotramiento es porque se garantizó que ya sea la viga dentro de una columna de concreto, dentro de un núcleo de concreto, una viga metálica que se soldó a otra columna metálica, ¿verdad? Entonces ahí se garantizó, digamos, de que eso se convirtió en una sola mezcla, una sola cosa, o un poste, digamos, que usted lo entierre 1 metro, por ejemplo, o 60 centímetros o 40 centímetros, digamos, tampoco tiene que ser tanto, pero que usted ya lo entierre lo suficiente para que él no gire, ahí es que usted garantiza el empotramiento. Y cuando el empotramiento se da, existe un momento que le va a usted a restringir el sentido de giro. Y eso es clave, porque si aquí no hubiera habido un momento, ¿verdad? Vamos a ver en cuál era que estábamos trabajando, si aquí no hubiera habido un momento, entonces solo hubiéramos tenido dos reacciones, imagínense que el momento no existe, y esto en realidad no sirve, o sea, esto sería un balcón que con la primera persona que camine se gira y se muere, ¿verdad? Porque no tendríamos, digamos, nada que me restrinja el sentido de giro. Entonces, cuando eso pasa, digamos, y cuando aquí no tenemos nada que me restringa el sentido de giro, ¿verdad? Y esto se convirtió en un simple gozne, la obligación nos dice que tenemos que poner aquí algo para que esto no gire, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner otro perno y tirar, qué sé yo, un tensor, ¿verdad? Entonces, tiramos este tensor de tal manera que nos sostenga esto de que esto no rote. Pero ya eso, o sea, es convertir el problema en otro problema en el cual lo que tenemos aquí es ya no un momento, porque en realidad esto no estuvo nunca empotrado, y tenemos una reacción en el sentido del tensor, ¿verdad? Pero algo tendríamos que haber hecho. También podríamos haber puesto aquí un puntal, qué sé yo, algo, o sea, un puntal acá, de tal manera de que esto no nos gire, pero si no considerábamos este momento, porque esto no era un empotramiento, la estructura en sí misma no era una estructura, era un mecanismo. Y eso no es permitido. Ahora, Profe, ¿sí? bueno, era una pregunta aparte, digamos, como lo estamos viendo ahorita, son reacciones con respecto a puntos de uniones, pero nosotros luego vamos a ver armaduras, pero en esas armaduras ver las reacciones que tienen con las fuerzas. Sí, digamos, eso es el capítulo 7, digamos, eso es en 2 semanas después del examen, estamos viendo armaduras, donde ahí vamos a ver las reacciones en los apoyos de las armaduras, que siempre son articulaciones, las armaduras, digamos, no resisten momento, entonces lo que hacen que las armaduras no giren es su mismo, digamos, sus apoyos que siempre tienen que ser un patín y un gozne, pero sí vamos a calcular las fuerzas internas en los elementos, eso sí lo vamos a calcular más adelante. Okay. Y en mecánica del sólido, pues mucho más. O sea, en mecánica del sólido nos metemos a ver qué es lo que pasa dentro del elemento y vemos cosas como pandeo y cortantes y esfuerzos, ¿verdad? Pero eso ya es en la mecánica del sólido. Aquí en esta primera es fuerzas externas, luego fuerzas internas, pero solo de armaduras y cortantes y momentos en vigas, y ya luego damos en sólido se da el salto Colby, digamos, y se ven más cosas. Ok. Previo. Bueno, entonces vean que, digamos, académicamente, si yo acá le doy a usted este ejemplo, ¿verdad?
Entonces, si usted tiene que asumir, ¿verdad? Que lo que yo le estoy dando acá es un apoyo tipo empotramiento, ¿verdad? Porque, o sea, yo muchas veces le voy a decir, calcule la reacción en el empotramiento A, ¿verdad? Y usted cree en eso, o sea, si yo le digo en el ejercicio que estos son empotramiento, usted no lo pone en duda y automáticamente pone las tres fuerzas, ¿verdad? La fuerza en X, la fuerza en Y y el momento. Si le doy esto, usted dice, ok, esto es un gozne y esto es un patín. Entonces tengo una reacción aquí vertical y aquí tengo vertical y horizontal. Eh, o sea, lo que quiero decir es que nosotros, si nos dicen que es un empotramiento, asumimos que es un empotramiento. Luego vamos a aprender en concreto y en maderas y en acero cómo hacer que realmente en la práctica sea un empotramiento, ¿verdad? Pero ahorita en mecánica lo que vemos es, o sea, creemos, la verdad, digamos, yo digo que esto es un empotramiento, lo creemos así, ¿verdad? Bien, vamos a ver este otro ejercicio que básicamente es calcular otro centroide, pero en este tal vez ya hemos hecho muchos centroides, podemos ver si nos da chance ahorita, pero hagamos también con esta reacción, calculando las reacciones en los apoyos A y D. ¿Okay? Entonces vean que tenemos estas cotas, acá como una articulación o un gozne, tiene dos reacciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener una para el otro lado, bueno, vamos a ponerla en esa dirección, no pasa nada. Pongámosla hacia abajo y digamos pongamos una X para allá. Y acá es una vertical que la podemos poner para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero digamos, para hacerlo todavía más diferente, o sea, más contradictoria, esa la vamos a poner hacia arriba y ya. O sea, esas serían, digamos, nuestras reacciones. Vamos a ver, digamos, que esta se llamaría entonces de Y. Vamos a ver que esta se llama a Y y vamos a ver que esta se llama a X, que igual es cero, ¿verdad? Porque como no hay ninguna otra fuerza horizontal, entonces AX vale cero. ¿Sí? Entonces vayan calculando la fuerza esta distribuida triangular y ya la hago yo enseguida. A few minutes later. Vean que es calcular el área del triángulo, ¿verdad? Que en este caso es 500 por 8 entre 2, ¿verdad? Entonces eso da 2000 y ubicarla bien, ¿verdad? Tenemos que ubicarla bien. Ahí ese 500 sería 500 newtonmetros, ¿verdad? Porque va distribuido. Ajá, muy Ok. bien. De hecho, eso fue una corrección que hubo que hacer en aquel examen, lo recuerdo. Ajá. Era esos días que ando yo medio dormido, o cualquier miércoles. Y vamos a ver aquí, sí, eso es Newton por metro, muchas gracias. Esto lo vamos a poner más negro y lo vamos a poner diferentemente más grande. Y ahí está. Okay. Gracias. Entonces, 500 Newton por metro, muy bien. Y bueno, asumir, de hecho, también, eso sí lo decía en el ejercicio, que las cotas están en metro. ¿Okay? Y lo importante acá es que es a 1/3 de 8, pero hay que ver a dónde ponemos ese tercio, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir que el tercio lo ponemos desde el punto A y en realidad no, ¿verdad? Es desde el punto B. Entonces, eso sí es bien, pero bien importante que pongamos, digamos, la ubicación de la flecha, pues de la fuerza. Bueno, primero vamos a poner la fuerza aquí en rojo, va hacia abajo, ¿verdad? La fuerza. Y es una fuerza que, como dijimos, tiene un valor de 500 por 8 entre 2, o sea, 2000 newtons, ¿ok? Ese es el valor de la fuerza. Y la ubicación, ¿verdad? Y la ubicación de esa fuerza tiene que ser 1/3, pero desde B, porque ahí en B es donde está la base del triángulo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá
va a medir, esa la podemos haber hecho con esta doble flecha. Esa va a medir 8 tercios, ¿verdad? Que 8 tercios en metros son 2.33 metros, me parece. 2.67 metros, ¿verdad? Entonces, esta cota, que ya no la vamos a hacer tan grande, ahora mide 2.67 metros. Entonces, cuando vayamos a hacer la sumatoria de momentos, por ejemplo, que se nos ocurre hacer sumatoria de momentos en A, ¿verdad? Lo que es vital es que usted no vaya a multiplicar por 2.67, no, sino que usted multiplique por 5.33, que es esta distancia realmente, ¿verdad? Que es la distancia que hay hasta el punto A. Y que esos son, digamos, los errores típicos que podemos cometer, ¿verdad? Entonces, que no los cometamos. ¿Okay? Bien, entonces vean, que una vez que ya está así, se convirtió en un examen, en un ejercicio del capítulo 4, ¿verdad? Básicamente encontrar el equilibrio de las fuerzas. ¿Okay? Entonces, vean que esta vez sí hay una fuercilla ahí en X, solo para que no nos, pues solo para que AX no sea 0 y yo estuviera equivocado acá, ¿verdad? Eso es básicamente para eso. Vamos a decir que acá existe una X, que esta vez sí va a tener valor, ¿ok? Vamos a decir entonces, vamos a ir a la cámara y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que es ya dibujar la viga sin los apoyos, y en este caso, bueno, habiendo convertido la fuerza en la fuerza distribuida en una fuerza puntual, ¿verdad? Entonces, dijimos que aquí en A tenemos AY y tenemos AX, ¿ok? Dijimos que, ¿qué más tenemos? Tenemos la fuerza, ya la perdimos, pero no importa. Tenemos el punto A, luego tenemos un punto B, un punto C, que está a la misma distancia que el punto B, ¿okay? En D es que está el otro pollo y tenemos un punto E. ¿Okay? Ya casi vuelvo a poner la cámara para que vean las fuerzas. 250 newtons, 250 newtons. En D no hay nada más que el apoyo. Aquí hay 300 newtons. Y entonces, en realidad, las cotas, recuerden que son bien importantes, que usted nunca las olvide cuando hace los diagramas de cuerpo libre. No significa que el ejercicio tenga que estar exactamente a escala, ¿verdad? Eso nunca es lo que significa eso, es que no se le olvide, porque cuando haga brazos de palancas son vitales, ¿verdad? Entonces, tenemos esta cosa aquí de 2000 y esta cosa. Ok, entonces ahora sí vamos creo que no olvido nada, vamos a volver a la cámara y ahí está. Tenemos que en D hay una fuerza vertical, esta la habíamos puesto hacia abajo, entonces lo vamos a respetar. Habíamos dicho que esto iba entonces dice que tenemos DY hacia arriba, AY hacia abajo, una fuerza de 2000 que ya era una triangular, ya la convertimos, ¿verdad? Estos son 267, por lo tanto esta distancia es 533 para llegar a 8. Tenemos esta fuerza aquí de 300, una fuerza que no conocemos en D, una fuerza de 250 en E y una fuerza de 150 en E horizontal. Entonces, por sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Lo que va hacia la derecha es positivo. Entonces, vean que en este caso pusimos AX en el sentido negativo y a eso hay que sumarle 150, que da en sentido positivo, y que eso es 0. Entonces, vean que más bien AX nos da menos 150, pero dividido entre menos 1, ¿verdad? Sería la conversión. Y entonces AX nos da 150. Entonces, más bien vean que, de nuevo, en este caso, a simple vista veíamos que esto efectivamente tenía que ir para la izquierda,
para que se equilibrara con este que va para la derecha. Entonces, AX efectivamente nos da, que va para la izquierda. ¿Ok? Y luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vean que en la sumatoria de fuerzas en Y, lo que va para arriba es positivo. ¿Ok? Y entonces vean que pusimos AY negativo, o sea, menos AY. ¿Ok? Que pusimos a 2000, el 2000 está para abajo, 3000 está para abajo, 300, perdón. DY está para arriba y 250 está para abajo. ¿Ok? Pero aquí realmente no hacemos mucho porque tenemos dos incógnitas, tenemos a AY y a DY. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en A. ¿Ok? Hacemos una sumatoria de momentos en A, sacamos a AY de la ecuación, este hace sentido positivo, negativo, perdón, ¿verdad? Porque es a favor del reloj, 300 sentido negativo, DY sentido positivo y el 250 sentido negativo. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo. Y el 150 no hace porque vean que el 150 está sobre la misma línea de acción y por lo tanto no tiene valor. ¿Ok? De momento porque el brazo de palanca es 0. Entonces vean que hacemos una sumatoria de momentos. En A decimos que por convención este es el sentido positivo y básicamente es menos 2000 por 5.33, ¿verdad? Aquí es donde puede estar el error. Menos 300 por 8 más 3, vean que este es el brazo de palanca de 300, o sea, 11. Luego tenemos más DY por el brazo de palanca de Y, que es 8 más 3 más 3, ¿ok? 14. Y luego tenemos el de 250, que el brazo de palanca es todo esto, que junto es 20. Entonces, menos 250 por 20. Entonces, vean que de aquí rápidamente, si esto decimos que está igualado a 0, ¿verdad? Hoy no hemos usado CheapSolve, vamos a usarlo. Menos 2000 por 5.33, menos 300 por 11, más 14 por la incógnita que se va a llamar X, menos 250 por 20, igual a 0, y resuelva para cualquier valor. Vea que ese es el último que tiene guardado, no importa, le damos que resuelva para ese, y da 1354. Entonces de ahí que DY es igual a 1354.29, o sea, va hacia arriba porque sí dio positivo, y como dio positivo significa que este es el sentido que adivinamos. ¿Ok? Propusimos iba hacia arriba y adivinamos. Entonces DY va hacia arriba. ¿Ok? Y vale newton. ¿Ok? 1354,29 newtons y va hacia arriba. Muy bien. Entonces, finalmente nos devolvemos a esta ecuación, que no están viendo, perdón. Nos devolvemos a esta ecuación y ya conocemos DY. ¿Ok? Entonces vamos a eso. Vamos a ver cómo nos va. Ahora sería menos X, ¿verdad? Menos 2000, menos 300, más el valor que ya conocemos, 1354,29, menos 250, y eso es igualado a 0, y resolvemos, ¿verdad? Y ven, para eso. Y vean que nos da negativo. Entonces, ¿qué significa que la calculadora nos diga que AY da menos 1195,71? Bueno, eso lo que significa es que estábamos equivocados pensando que iba para abajo. Y realmente AY, ¿verdad? En contra del pronóstico, va para arriba. ¿Okay? Entonces, la respuesta, digamos, la conclusión es que simplemente AY es 1195,71 newton, pero hacia arriba. ¿Okay? Y ya con que usted haga eso, ya está bien, digamos, no importa que usted haya equivocado en el signo inicial. ¿Okay? Luego vamos a ver en armaduras, y ahí sí, digamos, cuando se trata de fuerzas internas, que la decisión que usted va tomando la tiene que ir, digamos, en general las armaduras tienen un montón de puntos de análisis. Entonces, si usted en un punto de análisis dice que una fuerza iba para abajo, ¿verdad?
y le da que es para arriba, cuando considere el siguiente punto de análisis, ahí sí ya tiene que considerar que la fuerza va para arriba, porque así es como es realmente, ¿verdad? Pero en estos casos nuestros, como aquí termina, ¿verdad? Entonces basta con que usted se dé cuenta que el signo es el contrario. Luego vean que tenemos otro ejercicio acá, que es el ejercicio 8, con este termina la presentación. Vean que este ejercicio también se las trae un poquitín, en el sentido de que esto está aquí inclinado, ¿verdad? Entonces, y aquí hay un momento puntual, vean que los momentos pueden estar allí, como que es un momento puntual, ¿verdad? Porque vean que aquí, si bien es cierto, no hay ningún empotramiento, acá apareció un momento, ¿verdad? Un momento salvaje, así como apareció una fuerza o un squirtle, entonces tenemos que trabajar con él. Y básicamente el sentido físico de esto de la realidad es que, por ejemplo, aquí podría haber, qué sé yo, algo guindando, ¿verdad? Entonces, como esa masa está lejos, esa masa es como un péndulo y lo que siente el punto C es un momento, ¿verdad? Que es esa masa multiplicado por el brazo de palanca. Ya esto es una idealización de la situación, ¿ok? Entonces vean que este momento nada más, por ejemplo, si hacemos sumatoria de momentos en D, simplemente ahí lo sumamos, porque él es un momento y solo puede ser parte de la sumatoria de momentos. Si hacemos sumatoria de fuerzas, no se incluye porque no es una fuerza, ¿verdad? Entonces, en la sumatoria de fuerzas no se incluye, ¿ok? Veamos aquí qué cosas tenemos. Tenemos que aquí va a haber, digamos, una fuerza vertical, ¿verdad? Y va a haber una fuerza horizontal. Vean que yo la voy a poner hacia allá, esta fuerza, porque yo me doy cuenta que las componentes, digamos, la componente horizontal de esta fuerza inclinada va hacia la izquierda. Entonces, necesariamente dx va a ir hacia la derecha. O sea, eso es fijo. Entonces, esta se va a llamar dx y esta se va a llamar dy. ¿Ok? Muy bien. Luego va a haber otra reacción aquí en A, pero vean, dense cuenta que esa reacción en A no es que son 4 en total, no, ni mucho menos. Son solo 3. Lo que pasa es que esta de A hay que tener cuidado acá con el ángulo, ¿verdad? Entonces, nada más tenemos que tener cuidado aquí con el ángulo. Pero yo creo que usted se da cuenta, ¿verdad? Ya se dio cuenta que si yo tiro esta línea aquí, vean que si este ángulo es 35, este sigue siendo 35, si este sigue siendo recto, y este va a ser entonces 55, ¿verdad? Entonces vean que eh, el ángulo ya usted tiene que estar familiarizado con este tipo de enunciados, ¿verdad? Este ángulo es básicamente 55 grados. Y entonces, mentira que existe, digamos, AX y AY como incógnitas separadas, eso no es así, solo existe un A que lo podemos dividir en una componente horizontal y una componente vertical, pero más que todo para poder hacer sumatorias en nuestros ejes ya conocidos, pero no son, digamos, independientes, porque como conocemos el ángulo, podemos expresar a X como A por el seno de 55 y a Y como A por el seno de 55 y a X como A por el coseno de 55. Entonces, en realidad no son independientes. Entonces, acá teníamos un AX y tenemos un AY, perdón, que va hacia arriba. ¿Okay? Porque vean ustedes que esta fuerza está en el primer cuadrante. Entonces, la fuerza en X va para la derecha y la fuerza en Y va para arriba. Entonces, ya para que eso quede claro, ¿verdad? Aquí va a haber un AX, pero en realidad ese AX es A por el coseno de 55 grados. ¿Okay? Eso es lo que vale A. Entonces, solo hay una incógnita que es A y AY es igual a A por el seno de 55 grados. ¿Okay? Eso es lo que vale AY. Entonces, de ahí que, insisto, la única incógnita es A. Luego de esto, lo que yo haría, ¿verdad? Es dividir esto en el famoso rectángulo con el triángulo. Entonces, yo digo que esto es un rectángulo que mide, digamos,
este valor se nos va, ya no está. Y entonces en realidad el valor va a cambiar por 500 newtons por metro, que es el otro lado del rectángulo. A mí siempre me gusta, digamos, ponerlo en mi diagrama, poner, digamos, el 500 a los dos lados. ¿Por qué? Porque es importante ponerlo a los dos lados. Porque si usted es así, medio González, y esta línea no le queda muy recta, ¿verdad? Y le queda como así, entonces el hecho de que usted ponga 500 aquí y 500 aquí, sin importar que esto esté un poco torcido, realmente es una indicación de que eso es un rectángulo. Porque si los dos lados del rectángulo miden lo mismo, necesariamente esto es una línea horizontal. ¿Okay? O sea, horizontal con respecto a este eje rotado. Entonces yo acostumbro ponerle los valores a los dos, sobre todo cuando la figura no está recta, ¿verdad? Si es lo que ya hemos tenido, que era el rectangulillo así, con la fuerza triangular así, ¿verdad? Entonces ahí ni me preocupo porque claramente esto se notaba que era un rectángulo horizontal. Pero si está inclinado, lo hago. ¿Okay? Comentario ahí al pie. Luego, este 900 ya no es 900, recuerden, ahora es 400 newtons por metro. ¿Ok? Esa es la altura del triángulo. Entonces vean que nosotros conocemos esta distancia, sabemos que esta distancia, la inclinada, es 5. ¿Ok? La distancia inclinada es 5. Entonces vean lo que yo haría. Lo que yo digo es, mi rectángulo. Mi rectángulo es una fuerza aquí vertical hacia abajo, digamos, vertical en este eje torcido, ¿verdad? ¿Qué vale? 500 por 5. ¿Ok? Entonces, y como es un rectángulo, ahí queda. Por lo tanto, esa fuerza evidentemente es 2500 newtons. ¿Ok? Ahí está. ¿Y cuál es el brazo de palanca? ¿Verdad? Entonces, pobrecita de su alma, porque ya tiene, de nuevo, es un tema geométrico. ¿Verdad? Todo esto se resume a un tema geométrico. Esta distancia es 2,5. ¿Ok? Esta distancia es 2,5 metros. Muy bien, entonces ya tenemos la primera de las dos fuerzas. Luego la otra es 5, ¿verdad? Por 400, o sea, 2000, pero entre 2, porque es un triángulo. Entonces la segunda fuerza, ¿verdad? La fuerza del triángulo es 1000. La voy a dibujar no tan delgada, pero sí más delgada que la de 2500, como para que veamos que es más chiquitilla porque es del triangulillo. Y esa fuerza da 1000. ¿Verdad? ¿Y por qué da 1000? Porque es 400 por 5, o sea, 2000, pero entre 2, porque es un triángulo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y a dónde está la altura de la base, digamos, del triángulo para calcular el centroide? Está aquí. ¿Lo ve? Entonces significa que la cota de 1/3 de 5 es desde el punto A, ¿verdad? Entonces, esta cota, la vamos a poner aquí en negro, esta cota que estoy dibujando acá es básicamente 1/3 de 5, ¿ok? O sea, esa cota es 1,67 metros. Muy bien. Entonces vean que este es el inicio para que usted le entre a este problema, ¿ok? ¿Qué haría yo? ¿Verdad? Ya tengo el A como AX y AY. Entonces, lo que yo haría sería poner este 2500 como una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Verdad? Ese 2500 yo lo descompondría en una fuerza K, pero roja. Lo descompondría en una fuerza K horizontal y lo descompondría en una fuerza K vertical. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? Con el coseno y el seno de este ángulo. ¿Y quién es este ángulo? ¿Verdad? Nuevamente es 55. ¿Por qué es 55? Porque por el teorema de Tales, si este es 35, este es 35. Y si este es 35, este es 55. ¿Verdad? Entonces, recuerde que usted tiene que tener ahí ya la pericia angular, ¿verdad? Entonces, este ángulo es 55 grados. ¿Ok?
55. Entonces, así usted puede calcular, digamos, a esta fuerza le puede llamar, ¿verdad? Que 2500 es igual a la fuerza 1, por un tema de orden, ¿verdad? Entonces usted pone ahí F1X igual a 2500 por el coseno de 55, F1Y igual a 2500 por el seno de 55, y ahí va. Luego puede ponerle a esta fuerza roja, a la fuerza esta como vino, le puede poner igual a F2, ¿verdad? Y básicamente es la misma historia. Descompone esta fuerza en una fuerza en X y en una fuerza en y entonces ya tiene F2X y tiene F2Y. O sea, ya tiene a todo el mundo en X y Y. Ya no hay nada inclinado. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer sus sumatorias de fuerzas en X y pueda hacer sus sumatorias de fuerzas en Y. ¿Ven? Eso es un trabajo previo que hay que hacer, que es un trabajo más que todo geométrico. Finalmente, usted necesita hacer sumatoria de momentos, ¿verdad? Y como usted se ocupa hacer sumatoria de momentos, usted necesita saber los brazos de palanca. Entonces, también usted necesita saber cuánto mide esta distancia, por ejemplo, usted necesita saber cuánto es esta cota. Aquí se la vamos a poner. Esta cota usted necesita saberla para poder decir, por ejemplo, cuánto es el brazo de palanca de F1X y cuánto es el brazo de palanca. Después necesito saber esta cota, perdón, esta cota acá, para saber cuál es el brazo de palanca de F1Y para sumárselo a 6, ¿verdad? Y hacer sumatoria de momentos en D. O si quiere hacer sumatoria de momentos en A, puede hacerlo, ¿verdad? O sea, con lo que eso implique también. Y hace y resuelve el ejercicio. ¿Ok? Entonces este ejercicio va a quedar allí de tarea. Vean que es un ejercicio que no es así trivial. Yo lo voy a resolver en un video. Voy a imprimir para hacer todas estas rayas que hice ahorita acá, para hacerlas en el documento impreso. Y lo voy a postear acá. Entonces, sin más, eso sería. Y gracias a los que se tomaron el tiempo de participar. Y bueno, también le agradezco de manera asincrónica a los que no lo pueden ver ahorita, pero después se ponen al día viendo el video. Gracias y buen día. Besitos, besitos, chao, chao.